Quiero saludar enormemente a Grace Fernández del colectivo Búscame y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Le agradecemos que nos tome esta llamada. Grace, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Grace Fernández, por atender esta llamada. Tenemos interés en conversar contigo porque compartió el movimiento hace un par de días un comunicado muy importante posicionándose ante estos encuentros que está teniendo el gobierno federal con los representantes de los colectivos, y me gustaría saber cómo han visto estos encuentros, si ya se terminaron el día de hoy. Me parece que hasta hoy se iban a llevar a cabo, pero no sé si ya se terminaron. ¿Cómo han visto estos encuentros desde el movimiento, ¿Cómo Grace? estuvieron? Mira, los primeros encuentros que sostuvieron con las víctimas, digamos que era con una metodología muy simple de micrófono abierto, ¿no? Lo que el movimiento y las otras tres plataformas que estuvimos reunidos 22, 23 y el día de hoy, Uh-huh. proponíamos justamente era con temas específicos de la agenda amplia de desaparición, y no solamente lo que tenía que ver con la reforma o con las iniciativas presentadas por la presidenta, ¿no? Justo porque les decíamos, el tema de las desapariciones es compleja y pasa por diversas leyes y por diversas necesidades que se tienen que plantear de forma amplia y participativa, pero con autoridades que tengan facultad, autoridad para responder ante las necesidades, ¿no? Así es. Entonces, estos últimos 3 días nos reunimos bastantes horas con autoridades de primer y segundo nivel. Estuvo la secretaria de Gobernación en la inauguración y en la clausura, y estuvo el subsecretario Medina durante los 3 días, y estuvo, no sé, la fiscal de desaparecidos, la fiscal de derechos humanos, la comisionada nacional de búsqueda, la comisionada la Víctimas. titular de la comisión de víctimas, ¿no? Uh-huh. Entre otros. Así es. Y se atendió esta petición. Ustedes en su documento presentaban al menos 5 ejes temáticos. El primero, búsqueda y seguridad, identificación humana forense. El segundo, el tercero, sobre bases de datos, sistemas de información, sobre bienestar para las víctimas, y el quinto, sobre prevención. ¿Se atendieron esta petición de que se abordaran estos 5 propuestas para una política, digamos, distinta, integral, para prevenir, erradicar y combatir las desapariciones en México? Es correcto. Por ejemplo, el primer día hablamos de búsqueda y seguridad de las buscadoras y del propio proceso de búsqueda, y pues ahí vertíamos las necesidades de no solamente acompañar a los colectivos, sino que en qué momento la comisión de búsqueda, las fiscalías se van a hacer responsables completamente de la búsqueda, y que se transforme en que las familias acompañemos, no que seamos quienes buscan, quienes escarban, quienes aportan la información, sino quienes estamos acompañando y verificando los procesos, ¿no? Y en el tema forense, pues bueno, o sea, salió a relucir la crisis forense y la diferenciación y reconocimiento de una cosa son fosas clandestinas y otras muy diferentes son los campos de exterminio, pero que ambos son importantes reconocerlos y trabajarlos de forma diferenciada, ¿no? Eh, Creo que tuvimos buena escucha en todas las mesas, sacamos acuerdos, coincidencias pues en las necesidades de fortalecer las instituciones y los mecanismos para atendernos. Y pues bueno, lo que decía la secretaria Rosa Isela en la clausura, pues era que habían recibido pues con bastante agrado el cómo se llevaron a cabo estas mesas de los 3 últimos días, Uh-huh. y que esperaban y que estaban seguros de que iba a ser un trabajo continuo para juntos pues construir lo que se requiera para atender la crisis de desaparición y la crisis forense, ¿no? Así es. Estoy leyendo algunas de las notas recientes sobre este evento de clausura, y incluso la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, se manifestó y quería preguntarte sobre esto, sobre el asesinato de una madre buscadora aquí en Jalisco y de su hijo. Se trata de María del Carmen Morales, su hijo Daniel Ramírez Morales, asesinados a balazos en un fraccionamiento en Tlajomulco, un municipio conurbado, Grace, como sabes, que más padece el tema de las desapariciones forzadas, de las fosas clandestinas. ¿Qué opinas de, pues justamente, que este asesinato revela todavía la precariedad, la inseguridad con la que viven las
madres, padres y familias buscadoras, hermanas, como es tu caso? Pues mira, empezamos la jornada justo con esta dolorosa noticia que obviamente nos puso en un estado de ánimo bastante bajo y que, vamos, aprovechamos para hacer énfasis, ¿no? A esto es a lo que nos referimos cuando la protección de las buscadoras tiene que ser amplia, ¿no? Porque Claro. decían, no, pero que sea tal o cual, la mataron casi creo que en la fila de las tortillas, ¿no? Decíamos, a ver, viven en una ciudad en donde hay un contexto de violencia, pero aparte son quienes señalan a los grupos criminales, señalan a las autoridades vinculadas y no necesariamente las van a matar durante un operativo de búsqueda, puede ser durante las actividades cotidianas en donde uno baja la guardia, pero pues estás en medio del fuego, del conflicto, ¿no? Y entonces ahí es en donde decimos, una madre, una mujer buscadora tiene que protegerse ampliamente desde esta perspectiva de no solamente es una mamá, es una persona que denuncia, una persona que investiga, una persona que señala. Y eso nos pone en un doble o triple riesgo, ¿no? Preguntábamos hace unos minutos apenas a Héctor Flores de un colectivo de aquí de Jalisco Luz de Esperanza si percibía mayores riesgos y él dice que sí. Desde tu perspectiva, digamos, de otras partes del país, ¿existe esta misma situación de que van aumentando los riesgos para las familias buscadoras? Definitivamente, y sobre todo porque al igual que el delito de desaparición, cuando no hay una persecución y procuración de justicia, pues es como un permiso, ¿no? Entonces, a lo mejor, y si hacemos cuenta, los asesinatos de las buscadoras a lo mejor tienen 5 o 6 años para acá en donde han ido en incremento, ¿no? No es que antes no sucediera, pero digamos que el reclamo o la parte de cuestionamiento de qué pasó, eh, pues digamos que se hacía con más extrañamiento, ¿no? Hoy pareciera que ya es natural o algo muy normal como consecuencia de la exigencia y entonces no hay este extrañamiento en la sociedad civil en exigir qué fue lo que pasó, que se presente a los culpables, que se le castigue y eso nos pone en otro riesgo porque a final de cuentas a absolutamente nadie lo castigan y eso le garantiza el que pueda matar a la siguiente que dé un pase al frente a decir este grupo criminal está haciendo esto, esta autoridad está apoyando a tal grupo, etcétera, etcétera. Así es. ¿Qué tal, Grace? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Y justo quería preguntarte si en ahí uno de los 5 ejes temáticos es búsqueda y seguridad. ¿Se planteó otros mecanismos para proteger a las y los buscadores? Justamente lo que decíamos es, a ver, hoy en día las buscadoras nos etiquetan en el mecanismo de protección a periodistas y Ujú. defensores. Decíamos, el periodismo, a lo mejor pues obviamente, o sea, cada quien tiene su línea editorial y de investigación, pero hay una opción de que puedan seguir haciendo periodismo, pero con otro enfoque. Los defensores, de igual forma, a lo mejor no lo mismo, pero con otro enfoque, o lo mismo, pero en otro lado. Una mamá buscadora que tiene un riesgo y la cambias de Sinaloa a Michoacán, va a regresar a Sinaloa. ¿Por qué? Porque a lo que a ella le interesa es buscar a su hijo, no andar de defensora. Eso es consecuencia de caminar en colectivo, pero nuestro objetivo es primero nuestro familiar y luego el resto de los desaparecidos. Entonces es imposible que puedas separarla de la búsqueda de su familiar. Entonces, cuando tú no tienes un mecanismo en donde se considera todo eso y que además se pones en riesgo al resto de tu núcleo, pero a tus propias compañeras y lo que tú quieras, o sea, difícilmente vas a poder darnos una protección amplia que nos garantice el poder seguir haciendo y exigiendo la búsqueda, ¿no? Así es. Claro. Grace, ¿hubo algún acuerdo final con la secretaria de Gobernación o los altos funcionarios para dar seguimiento a los acuerdos a los que llegaron estas 3 mesas de trabajo? Y también preguntar si van a continuar próximamente con otros colectivos. Sí, mira, la propuesta fue que nos reunamos el próximo 3 de mayo, Uh -huh. de junio, perdón, de junio,
Y previo a eso, pues nuevamente tendremos que preparar y definir cómo serían las mesas, con qué temas específicos justamente para ampliar y no volver a repetir lo que ya se hecho acá. Eh, y seguramente pues también parte de la propuesta del movimiento será cómo podemos seguir incluyendo más colectivos y plataformas, ¿no? Ujú. ¿Estás viendo con estas mesas de trabajo una respuesta distinta a la que ofreció el gobierno de López Obrador? ¿Ves más apertura, quizás más voluntad política en estos encuentros? Mira, eh, no quiero decir que es pronto, porque a final de cuentas vamos terminando el diálogo y ahora toca ver la Exacto. respuesta, ¿no? O sea, la respuesta a la escucha la tuvimos, pero es la respuesta a las solicitudes de construyamos que ya les pusimos en la mesa. Ujú. Sí es diferente porque a final de cuentas sí era uno de los grandes reclamos que le hacíamos a Alejandro Encinas cuando le decíamos es que usted no es la respuesta, usted no es el Estado mexicano. Acá, aun cuando sigue habiendo limitantes, digamos que ya están tomando un poco más en consideración la perspectiva integral de atención como un problema de Estado, ¿no? Estuvo gobernación, estuvo fiscalía, estuvo, no sé, la CNDH, consejería jurídica, pero todavía falta, ¿no? O sea, Sí. ¿dónde está Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Secretaría de Salud? Todos los que de alguna u otra forma tienen que ver no solamente con la procuración de justicia, sino con la atención a las víctimas, ¿no? Entonces, nosotros confiamos que en esta segunda etapa de seguimiento, en donde ahora sí dime cómo Secretaría de Salud, con los programas, puede atender de forma más amplia y esto, pues que ya sea en mesas de seguimiento más específicas, ¿no? Bien. Grace, una última pregunta de mi parte. Comentabas al principio que se abordó el tema de la, digamos, la distinción o definición clara entre fosas clandestinas, campos de exterminio. Supongo que todo este debate viene es por lo que se mantiene todavía en discusión, qué ocurrió en el rancho Izaguirre aquí en Teuchitlán, pero además en muchos otros lugares del país. ¿Se establecieron ciertos parámetros para definir exactamente estos, digamos, sitios de horror? Mira, no entramos a tal detalle porque pues eso seguramente tendría que ser no solamente la reforma a la ley general, Mm, sino seguramente en el Código de Procedimientos Penales. Pero parte de lo que decíamos es, primero hay que reconocer que existen, dónde están y en consecuencia cómo se les nombra, cómo se establece justo en los límites de la ley que toca procurar ahí, ¿no? Pero volvemos a que esas discusiones no las podemos hacer si no está el total de las, por lo menos la del fiscal general, ¿no? claro. O sea, yo no te digo que te traigas los fiscales especializados. Es, señor fiscal, venga y siéntese y escuche el por qué la necesidad de especificar lo que es un campo de exterminio, porque, por ejemplo, Patrocinio Coahuila, que tiene, no sé, 700 kilos De de restos. restos óseos, Ujú. de los cuales a lo mejor, no sé, una cuarta parte o quizás menos te va a dar un perfil genético, pues vas a estar en capacidad de saber todos los que pudieron haber sido asesinados y lastimados en sus cuerpos para evitar, pues justamente el poderlos identificar. Y entonces es cómo vas a procurar justicia si el exterminio de su cuerpo te impide justamente procurar, Y de eso ya ¿no? hace casi una década, ¿no? De ese rancho, si mal no recuerdo, fue en 2016 el rancho Patrocinio, elegido Patrocinio, Es correcto. allá en Coahuila. Grace, finalmente solo una cosa muy puntual. Se volvió a pedir la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes. Mira, no, porque el movimiento está convencido de que no nos toca a nosotros. Lo que sí dijimos es que es necesario fortalecer. Cuando tú hablas de fortalecimiento institucional, Ujú. tiene que ser desde la cabeza. Y lo que nosotros hemos dicho en esta mesa es, a ver, si tú no tienes un proceso definido, amplio, transparente, con participación de las víctimas, con un perfil
bien definido, pero que tenga indicadores de cómo vas a evaluar si la persona cumple o no cumple el perfil, y transparencia en cómo lo evaluaste, pues cómo puedes generar la confianza o la legitimidad con la que se va a sentar esa persona ante las víctimas, Muy bien. ¿no? Así Entonces, es. si puede ser la persona más competente, pero si a final de cuentas no tomaste la opinión de las víctimas, no construiste con nosotros el proceso, difícilmente va a poder empezar a trabajar con confianza, que es fundamental para legitimar todos los esfuerzos, ¿no? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Grace Fernández, por atender esta llamada para Radio Universidad de Guadalajara. No, al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Grace Fernández, del colectivo Búscame y del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.